Brutal. Dijo que no tenía dinero para mi cumple porque estaban en un yate. Aún no lo creo. El sol caía a plomo sobre la ciudad ese día. La calidez en el aire se sentía pesada, mientras la risa de mis amigos retumbaba en el parque. Todo parecía normal, pero una extraña presión se acumulaba en mi pecho. Recibí un mensaje que me heló la sangre: lo siento, no hay dinero para tu cumpleaños. Como una sombra, la tristeza se abalanzó sobre mí. Quería gritar, exigir explicaciones, pero en cambio, solo solté un susurro de incredulidad. Justo en ese momento, el estruendo de motores potentes resonó. Mis amigos señalaban algo con los dedos temblorosos. Un yate, majestuoso y brillante, se acercaba a la orilla. El mar estaba calmado, pero mi corazón latía como un tambor en mi pecho. ¿Quiénes estaban en ese yate? No era eso lo que justo decían que no podían pagar. Miré alrededor, las miradas estaban fijas ahí, como si un encanto extraño los atrapara. La curiosidad llenaba el aire mientras intentaba encontrar un rincón de mi mente que no chocara con la realidad. Los murmullos generaban un eco sordo. ¿Presumiendo? ¿Los nuevos ricos? Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de esos que parecían ser mis amigos, pero, ¿estaban ahí? ¿Acaso habían estado planeando un cumpleaños al que no fui invitado? La incertidumbre crecía como una tormenta en el horizonte. Mis manos temblaban, y el nudo en mi garganta me decía que había más de lo que veía a simple vista. Un pequeño grupo de personas comenzó a acercarse al yate, sus caras se iluminaban con una mezcla de emoción y sorpresas. Una risa, luego otra, se escapaban de los labios de aquellos que debían ser mis amigos. ¿Qué significaba esto? Mi mente giraba entre la ira y el asombro. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia ellos, un grito desgarrador cortó el aire. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio que siguió al grito fue palpable. Todos se giraron hacia el yate, pero estaba claro que nadie sabía qué estaba sucediendo. Mi corazón se detuvo al ver que la figura en la borda del yate era alguien conocido, alguien a quien no esperaba ver ahí. Un giro inesperado. ¿Qué había detrás de esa sonrisa en sus labios, detrás de la risa repentina? ¿Era todo parte de un juego cruel o simplemente algo más? La respuesta estaba en el aire, pero yo estaba atado a la incertidumbre. ¿Qué pasaría después? ¿Qué más sorpresas escondían en ese yate? La historia apenas comenzaba. El bullicio de la gente se convirtió en un murmullo apagado, pero mi mente retumbaba con imágenes. La figura sobre la borda del yate sonreía con una alegría que parecía burlarse de mi dolor. Era Clara, la persona que siempre había estado a mi lado, pero ahora se rumoraba que se había convertido en alguien diferente. Miré a mis amigos, sus ojos llenos de asombro y decepción, pero también de una inquietante complicidad. «Clara», grité, mi voz rasgada por la confusión y la traición. Pero ella giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos y, en un instante, se apagó la chispa de felicidad que antes iluminaba su rostro. Me sentí como un náufrago en medio de un océano turbulento, desgarrado entre la necesidad de entender y la necesidad de no creer lo que estaba viendo. Los murmullos a mi alrededor crecieron. Los espectadores observaban mientras Clara descendía del yate, como si estuviera bajando un pedestal. La risa se desvaneció, y un aire de expectación llenó el ambiente. Podía sentir mis manos sudar,
el nudo en mi estómago se apretaba. Ella avanzó hacia mí, y el mundo se ralentizó. Cada paso que daba resonaba como un eco doloroso en mi pecho. ¿Qué estás haciendo aquí, Clara?, pregunté, intentando mantener la calma, pero mis palabras salieron más como un suplicio que como una conversación. Ella, con su cabello al viento y esa sonrisa que solía ser tan familiar, ahora parecía una enigma envuelta en secretos, me miró fijamente, como si estuviera evaluando la situación. Tú no sabes toda la historia, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. ¿Qué historia podría justificar esto?, respondí, señalando el yate y la multitud expectante. ¿Está esto relacionado con tu mensaje? ¿Es parte de un plan que olvidaste especificar? Un tic en su ojo reveló la tensión que contenía. No fue así, pero no es lo que crees. Hay cosas en juego que no puedes imaginar. En ese momento, un estruendo volvió a interrumpirnos. Un hombre, vestido con una chaqueta de lujo y una sonrisa arrogante, hizo su aparición en la borda del yate. Caminó con confianza hacia Clara, su mano se posó en su cintura, como si reivindicándola. Mis ojos se abrieron de par en par, no solo era un extraño, sino alguien que parecía conocerla íntimamente. Lo siento, pero tengo que llevarte de vuelta, Clara. No podemos perder tiempo, dijo el hombre, un atisbo de autoridad marcando su tono. Las palabras dejaron un rastro de revuelo que zigzagueó entre la multitud. Miré a mis amigos, sus rostros reflejaban el mismo asombro y confusión que yo sentía. ¿Quién demonios es este tipo?, pregunté, la rabia y la preocupación se mezclaban en mi voz. La angustia me envolvía, cada segundo se sentía como toneles de angustia, presionando mi pecho. Clara miró entre el hombre y yo, titubeando. No es lo que crees. Su voz apenas fue un susurro, pero en sus ojos había algo que me dio esperanza y miedo al mismo tiempo, y luego, como si el universo hubiera decidido que ya era suficiente, el hombre comenzó a arrastrar a Clara hacia el yate. La multitud se aglomeraba, las voces aumentaban en un murmullo de alarma y asombro. Quería gritar, correr y detenerlos, pero mis pies permanecieron anclados en el suelo, como si el asombro me hubiera paralizado. Clara, grité de nuevo, pero la distancia entre nosotros parecía inalcanzable. La escena se tornó caótica, los murmullos se transformaron en gritos y el ambiente se volvió electrizante. Luego, justo antes de que desaparecieran en el yate, Clara giró la cabeza hacia mí nuevamente. Su mirada era intensa, casi desesperada. Tienes que confiar en mí. No es lo que crees. Y con eso, la puerta del yate se cerró tras ellos, llevándose consigo todas mis preguntas sin respuesta. En un instante, todo lo que había conocido y creído se desmoronó. Mientras el yate se alejaba navegando, me quedó una pregunta que se arremolinaba dentro de mí. ¿Qué escondía Clara realmente? ¿Era ella la misma, o había algo más en juego que nunca llegó a contarme? La historia apenas comenzaba. Las olas golpeaban el casco del yate mientras éste se alejaba, llevándose a Clara como un barco fantasma de mis esperanzas. Sentía que el aire me faltaba. Cada grito ahogado y cada murmullo a mi alrededor se convertían en un eco distante, como si la multitud se desvaneciera en un mar de confusión y enojo. Mis amigos, atónitos, intentaban asimilar la escena, pero yo quedé atrapado en un torbellino de emociones. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Sebastián, uno de mis amigos más cercanos, sus ojos fijos en el yate que se convertía en una mancha en el horizonte. No sé, pero no puedo quedarme aquí mirando, respondí, una mezcla de rabia y desesperación apretando mi garganta. La necesidad de entender lo que estaba sucediendo me empujó a actuar. Sin pensarlo, comencé a andar. La multitud se apartó como si un camino se abría, empujado por la urgencia de mi determinación. Espera, Martín. No podemos solo, gritó Sofía a mi espalda, pero ya no podía escuchar. El zumbido de la adrenalina llenaba mis oídos. Tenía que alcanzarlos,
No podía dejarlos ir sin saber. Cuando llegué al muelle, el yate estaba lo suficientemente lejos como para que su esqueleto de lujo pareciera un recuerdo difuso. Mis pensamientos ordenaban entre lo que sabía de Clara y las sombras que ahora parecían nublar su imagen. ¿Qué había cambiado en ella? ¿Quién era ese hombre y qué intenciones tenía? La incertidumbre se transformaba en una ola de inquietud que azotaba mi pecho. Desesperado por respuestas, levanté la vista hacia el horizonte, buscando cualquier señal de regreso de Clara. Fue entonces cuando noté una barca de remos cerca de la costa, anclada y totalmente desierta. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella. A medida que los pies descalzos pisaban la madera húmeda, la posibilidad de seguir a Clara se encendió en mí como un fuego. Mientras remaba, el agua salpicaba mis brazos, y cada golpe del remo se sentía como un grito de libertad. Sin embargo, la brisa marina no podía alejar el pesimismo. Aunque iba hacia ella, algo en la forma en que el hombre la había sujetado me decía que Clara estaba atrapada en un laberinto del que difícilmente podría escapar sola. Su mirada desesperada antes de entrar al yate cobraba vida en mi mente, un recordatorio constante de que había más de lo que víamos. Finalmente llegué al lugar donde el yate había estado anclado. En la lejanía, sentí la inquietud de las olas, un suave murmullo que se convirtió en una voz que enunciaba mis temores. ¿Cómo podría enfrentar a ese desconocido? ¿Qué podría hacer si Clara realmente estaba en peligro? Un ruido sordo interrumpió mis pensamientos. Una voz masculina retumbante surgía en la distancia. Me agaché detrás de unos barriles en el muelle, insuflando aire fresco a mis miedos. A través de una abertura, vi a Clara hablando, su rostro iluminado por la luz del atardecer, contrastando con la expresión del hombre, que se tornaba más seria con cada palabra que intercambiaban. Lo que escuché hizo que el corazón me parara. No podemos volver a la misma vida, Clara. No entiendes lo que está en juego, decía el hombre, recalcando cada palabra como si fueran balas. No puedo simplemente dejarlo así, replicó Clara, su voz quebrada, una frágil esperanza acurrucada entre sus quejas. Sentí que la realidad se desvanecía, un desgarro en el tejido de mi entendimiento. Quería saltar, interrumpir esa conversación, pero algo me detuvo. La confusión se convirtió en claridad cuando comprendí que ella hablaba de una vida que ni siquiera sabía que existía. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué había en su vida que era tan peligroso? ¿Qué era lo que realmente ocultaba? Pero antes de que pudiera decidir mi siguiente movimiento, el hombre giró, mirándome directamente a los ojos. Mi corazón se detuvo. Nos conocíamos en el aire espeso de tensión. Él sabía que estaba presente, y lo último que quería era que Clara cayera en un ciclo del que no podría escapar. ¿Quién eres tú y qué quieres de Clara?, cuestioné, alzando mi voz. The atmosphere shifted, y el juego apenas comenzaba. Clara giró la cabeza hacia mí, su expresión un espejo de shock y súplica. Las emociones chocaban entre nosotros como relámpagos en una tormenta. Lo que seguiría podría cambiarlo todo. El hombre dio un paso hacia mí, y su mirada fulminante atravesó la distancia entre nosotros como un rayo. Su expresión era una mezcla de desprecio y advertencia, como si quisiera hacerme entender que había cosas que nunca deberían ser reveladas. Eres un curioso, ¿verdad?, dijo, con una voz profunda que resonaba entre los barriles. Pero no deberías estar aquí. No sabes con quién te estás metiendo. Sus palabras eran un eco de advertencia, pero el temor no me detuvo. La inercia de la esperanza me mantenía firme. Clara, grité, sintiendo la presión aumentar en mi pecho, como si el aire se estuviera volviendo más denso. ¿Estás bien? No podía evitarlo. Incluso con esa mirada de desesperación en su rostro, tenía que escucharla, tenía que saber. La tensión en el aire era eléctrica, como si una tormenta se estuviese acumulando justo en nuestro alrededor. Clara se giró hacia mí, los ojos llenos de lágrimas y de miedo. Martín, tú no deberías haber venido. Su voz temblorosa era un canto desgarrador en medio del caos. ¿Qué te ha hecho ese hombre?
pregunté, implorando respuestas. Pero el hombre se interpuso entre nosotros, como una sombra amenazante. No estás listo para la verdad, niño. A veces es mejor que las cosas queden en el pasado, dijo, dejando caer un silencio inquietante que se instaló como un peso sobre mis hombros. No. Dímelo. La rabia y el temor se entrelazaban en mi interior, forzando cada palabra que pronunciaba. Tienes que decirme qué está pasando. No puedo quedarme aquí sin saber. Clara tembló, y me di cuenta de que en su mirada había algo más. No era solo miedo, había una súplica oculta, un pedido de ayuda que atravesaba la distancia. Martín, por favor no lo hagas más difícil, susurró, y una ola de incertidumbre me sacudió. ¿Qué había en su vida que implicaba tanto riesgo? El hombre sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Tú no comprendes lo que está en juego, chico. Clara está atrapada en un juego del que no puede salir sola. Algunas decisiones tienen un precio, y no estás preparado para pagarlo. Las palabras caían sobre mí como una lluvia helada. El eco de su amenaza reverberaba en mis pensamientos, colocándome en una encrucijada que jamás había imaginado. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad? ¿Qué sacrificios vendrían si decidía seguir adelante? De las profundidades de mi confusión emergió la idea. Debía proteger a Clara, no importaba el costo. Pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando el hombre levantó una mano, un gesto que parecía indicar que estaba a punto de revelar algo más. Clara se volvió hacia él, su rostro pálido. No, por favor, rogó, su voz temblando con un tormento palpable. El hombre hizo una pausa y luego, con un tono despectivo, dijo, unos cuantos secretos nunca mataron a nadie, Clara, pero hay otros que podrían hacerlo. El aire se volvió espeso, y mi corazón latía desbocado. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio. Es hora de que esto termine, musitó mientras sacaba el celular. Sus ojos se dirigieron a mí nuevamente, y noté un destello de furia en su mirada. Pero no va a ser fácil, chico. Esto apenas comienza. Con un movimiento rápido, se dio la vuelta y se alejó hacia el yate, dejándonos a Clara y a mí en un limbo de confusión. La barca del remonte crepitaba bajo mis pies mientras un aire frío soplaba del mar. Martín, Clara empezó a decir, pero la urgencia en su voz fue interrumpida por el sonido de motores en el horizonte. Clara, espera, grité, pero sabía que el tiempo se alzaba como una ola a cercenarnos. Las sombras del yate se ampliarían y la oscuridad comenzaría a tragarnos. El hombre había hecho su jugada, y el juego ya no era solo de palabras, la adrenalina pulsaba en mis venas, y el futuro se desdibujaba en un caos total. Tendría que arriesgarlo todo para desenredar ese misterio, pero cuánto dolor vendría con la verdad que buscaba descubrir. Cuando el yate comenzó a alejarse, los ojos de Clara miraron hacia mí, llenos de una mezcla de terror y desafío. En ese momento, entendí que estaba en medio de algo mucho más profundo y peligroso de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Martín. Su grito resonó en el aire, sacudiendo el silencio de la tarde. No te atrevas a dejarme. Entonces comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. El motor del yate retumbaba con una fuerza que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. El mar se agitaba y las olas batían contra los costados de la embarcación en un constante vaivén de peligro y emoción. Clara seguía mirando hacia mí, en sus ojos había una mezcla de valentía y desesperación que me atrapó en un mar de sentimientos encontrados. Sin pensarlo, grité su nombre nuevamente. Clara. Cada palabra que salía de mi boca parecía ser absorbida por el viento, llevándola lejos. La distancia entre nosotros se sentía insalvable, y el hombre que se apartó hacia la popa del yate era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Las olas comenzaban a empeorar, como si la naturaleza misma estuviese en contra de nuestra búsqueda. Martín. Su voz cortó el aire.
No puedo dejar que se la lleve. Sin embargo, las palabras del hombre resonaban en mi mente. Algunas decisiones tienen un precio. Tenía que actuar rápido, no solo por Clara, sino por mí mismo también. El precio de la verdad se estaba elevando, y temía no poder pagarlo. A medida que el yate se alejaba, decidí que mis únicas opciones eran rendirme al miedo o enfrentar el desafío. El miedo podía convertirse en un compañero oscuro, o podía ser el impulso que me llevara a hacer lo que era necesario. La indiferencia no era una opción. Sin pensarlo, corrí hacia la orilla, tropezando con las piedras y la arena. Jalé mi teléfono, mi único aliado, y busqué la opción de grabación. Quería documentar cada detalle, la amenaza del hombre, la angustia en el rostro de Clara, la inminente oscuridad que se aproximaba. ¿Quién sabe? Podría ser la única prueba que necesitaría más tarde. Al llegar cerca del agua, vi que el yate se movía más rápido de lo que había anticipado. Ya estaba a una buena distancia y yo, frente al abismo de lo desconocido. Era como si un imán invisible me tirara hacia el yate. Sin pensarlo dos veces, me arriesgué y me lancé al agua fría, nadando con todas mis fuerzas. El mar se sentía gélido, y aunque el pánico invadía mi mente, la única imagen que quería evitar era la de Clara siendo llevada lejos de mí. Cada brazada era una lucha, cada ola parecía burlarse de mis esfuerzos. Pero el instinto de protegerla me mantenía en movimiento. Martín, no. Vuelve, escuché gritar a Clara, su voz se entremezclaba con el rugido de las olas. El hombre había girado, observando mi intento desesperado con una mezcla de asombro y diversión. Era una locura, lo sabía, pero no me detendría. Mientras nadaba, noté que el motor del yate comenzaba a fallar. Una chispa de esperanza encendió mi valentía, y redoblé mis esfuerzos. El estruendo del motor cayendo en un silencio inquietante era como un canto de sirena, me llamaba a seguir adelante. Ya casi alcanzaba el yate cuando una fuerza brusca me hizo perder el equilibrio. It was him. El hombre estaba listo para cortar el último hilo que me mantenía en la orilla. Vio mi desesperación y sonrió. ¿Así que te lanzaste al agua por ella, eh? Lamentablemente, este juego no es para ti. Intenté agarrar un borde de la embarcación, pero una mano me empujó hacia el agua. Tragué un sorbo de mar mientras luchaba por mantener la calma. La desesperación me llenó al ver cómo Clara, desde la cubierta, me miraba aterrorizada. ¿De verdad creías que esto iba a ser fácil?, dijo, con una sonrisa sardónica. Hay fuerzas mucho más grandes aquí de las que tú comprendes. De repente, el yate tembló violentamente y observé que el hombre se tambaleaba al borde, la incertidumbre brincaba en su rostro. Clara gritó, Martín, sal. Esto no es lo que parece. Con cada segundo, el caos aumentaba. El hombre se volteó a Clara, como si estuviera a punto de tomar una decisión fatídica. La última imagen que vi antes de caer al agua nuevamente fue como sus ojos reflejaban el horror de un secreto que jamás debería haber salido a la superficie. La tensión era palpable mientras el tiempo seguía corriendo. ¿Qué secreto se escondía Clara? ¿Qué poder tenía ese hombre sobre ella? Y más importante, aún, podría salvarla antes de que todo se consumiera en la oscuridad. Un alarido desgarrador rompió la tensión. De repente, el silencio del mar nos absorbió a todos. El hombre había caído al agua, y me miré a mí mismo. El juego estaba lejos de haber terminado. ¿Qué pasaría ahora con Clara y conmigo? La tormenta estaba comenzando, y nosotros éramos el blanco. Capítulo siguiente. Las olas se arremolinaban a nuestro alrededor, y el mar parecía un monstruo hambriento listo para devorar lo que pudiera. Aquel hombre, ahora en el agua, luchaba por mantenerse a flote, pero su rostro reflejaba una mezcla de rabia y sorpresa. Sabía que había subestimado el poder de la desesperación, y eso me daba una pizca de aliento. Mientras el hombre forcejeaba, su mirada se centró en Clara. Esto no ha terminado, niña, gritó mientras intentaba alcanzar el yate, arrastrado por la corriente.
Sus palabras cortaron la brisa, llenas de amenaza. Martín. Clara seguía gritando, pero era como si cada vez estuviera más lejos. Sus ojos, ahora desbordantes de lágrimas, me desnudaban su miedo. Nunca había visto a Clara de esa manera. Ella, siempre tan fuerte y decidida, ahora estaba atrapada en una encrucijada, y la culpa me asfixiaba. Había entrado en una lucha que nunca imaginé. De repente, un grito de dolor emanó del hombre. La fricción del agua y la desesperación lo habían hecho tambalearse, y finalmente había caído de espaldas en la cresta de una ola. Aprovechando la distracción, nadé nuevamente hacia la embarcación, mis músculos ardiendo por el esfuerzo. No había tiempo que perder. La tormenta comenzaba a formarse en el horizonte, y la oscuridad se arrastraba velozmente. «Sálvame», grité, tomando la escalera del yate, mientras el destino de Clara colgaba en la balanza de lo impredecible. Una de mis manos se aferraba al borde del yate, luchando por subir, cuando el hombre logró zafarse de la ola. Como un rayo, se dirigió de nuevo hacia mí. «No te escaparás de este, chico», rugió con un tono que helaba la sangre. Era evidente que estaba dispuesto a todo. Las palabras resonaron en mi mente: «Este juego no es para ti». Seguí luchando. Sabía que debía llegar a Clara antes de que la tormenta desatara su furia. No podía permitir que ese monstruo se la llevara. Con un esfuerzo extremo, subí completamente a la embarcación, jadeando, y entonces vi a Clara, ahora custodiada por ese hombre en la borda. La risa burlona de él flotaba sobre el silbido del viento. «Pensabas que podías salvarla, ¿verdad? Esto es solo el comienzo». De sus manos, Clara estaba maniatada, un trozo de soga la mantenía prisionera. «No te la llevarás», le advertí, sintiendo que el miedo se transformaba en rabia. La adrenalina corría por mis venas. Tenía que actuar rápido. Los movimientos del hombre eran impredecibles, y su risa no auguraba nada bueno. Con cada palabra, sentí que la presión aumentaba. La tormenta rugía como un animal furioso, y la lluvia comenzaba a caer, salpicando el mar y el yate con una furia incontrolable. El yate se balanceaba, incapaz de esquivar los embates del océano. «Martín, por favor», gritó Clara, su voz apenas audible entre el caos. «No te acerques». Pero su advertencia no podía sofocar el fuego que ardía dentro de mí. Había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Con un movimiento ágil, el hombre se hizo a un lado, sacando un objeto metálico de su chaqueta, un cuchillo que resplandecía bajo los relámpagos que comenzaban a iluminar la noche. «Esta vez no te voy a dejar escapar», dijo con desdén, apuntando hacia Clara. En ese instante, el tiempo se detuvo. Lo que iba a ser un momento de rescate se convirtió en un duelo mortal. El hombre era impredecible, y la tormenta solo añadía una capa de peligro. Clara era mi razón, pero la lucha era por su vida, y por la mía. Un trueno desgarrador retumbó, empujando la tensión al límite. Entonces, la pregunta absoluta y aterradora surgió en mi mente: ¿sería suficiente mi valentía para enfrentar a un monstruo, o el precio por la verdad sería mi último aliento? El siguiente golpe de fortuna podría significar salvar todo lo que amaba o perderlo para siempre. La tormenta no solo golpeaba el yate, golpeaba mis esperanzas. ¿Podría realmente salvarla antes de que el caos me devorara? Mientras la tormenta intensificaba su furia, una pregunta retumbó en mi mente como un eco aterrador: que si el verdadero secreto que escondía Clara era algo que jamás podría perdonarme. El viento aullaba mientras el hombre mantenía el cuchillo en alto, sus ojos destilaban una locura peligrosa. Todo a mi alrededor se oscurecía, la tormenta era un símbolo de la batalla que estaba a punto de desatarse. «Es solo un juego», murmuró, como si se deleitara con el terror que desprendían sus palabras. «Clara, mantén la distancia», grité, aunque sabía que no podía simplemente mirar su sufrimiento mientras ese monstruo se cernía sobre ella.
El yate se balanceaba violentamente, pero no podía dejar que ese hecho me desanimara. «Baja ese cuchillo», exclamé, intentando ganar tiempo y, con suerte, calmar la chispa de locura en su mirada. El hombre sonrió, un gesto torcido que decía más que 1000 palabras. «¿Y qué si no lo hago?» «Te toca a ti decidir, salvarla o jugar a ser un héroe». Su risa fue como un trueno en medio de la tormenta, retumbando en mi pecho. «Te olvidaste de una cosa, chico. Ya perdí mucho antes y tú». Un relámpago iluminó el cielo, revelando a Clara temblando de miedo. Sus ojos reflejaban la tormenta misma que se desataba alrededor de nosotros. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos al verla así, y supe que no podía dudar más. Sin pensarlo, di un paso al frente. «No tienes que hacer esto. No es tarde para cambiar». Cada palabra era un intento de llegar a su humanidad, de encontrar un rincón de redención, aunque sabía que era un esfuerzo vano. La turbulencia del mar y mi propio miedo estaban intensificando la situación. Sin embargo, tenía que al menos intentarlo. Su mirada cambió por un instante, una fracción de segundo, pero fue suficiente. Sentí que la lucha en mis entrañas se intensificaba. La ira y el amor por Clara eran la única motivación que convocaba mi valor. «Aunque me mate, no se la llevarás», murmuré, mientras la lluvia empapaba mis ropas, una sensación extraña mezclada con adamantina resolución. En un movimiento desgarrador, me lancé hacia él. Un torrente de adrenalina borboteaba en mis venas. Me abalancé como un animal, y en medio del caos, el cuchillo rozó mi brazo, haciendo que un chorro de sangre caliente brotase. Pero no sentí el dolor. En ese instante, podía escuchar el latir de mi corazón y susurros de esperanza. «Debo salvarla». El hombre me empujó con fuerza, haciendo que me tambaleara hacia atrás, pero logré aferrarme a la barandilla del yate, utilizando su propio impulso para recuperar el equilibrio. En ese momento, vi la mirada de Clara. Ella era mi ancla, mi razón de luchar. Dentro de su 387 mirada, había una mezcla de desesperación y fe. «Lucha, Martín, lucha», gritó, y aquellas palabras resonaron dentro de mí, como una campana que marcan la urgencia del momento. Con determinación, rugí y me lancé hacia él nuevamente. No era solo un duelo físico, estaba jugando con la vida y el futuro que soñaba tener junto a Clara. «No te la llevarás», grité, utilizando cada onza de energía, cada pedazo de determinación en mi cuerpo y alma. El hombre, sorprendido por mi tenacidad, retrocedió un paso. Temí que pudiera recobrar fuerza, así que aproveché la brecha de duda. «¿Quién eres realmente?», le pregunté, sintiendo que era un momento crucial. Sus ojos reflejaban tanto odio como sufrimiento. «Soy lo que necesitas olvidar para seguir adelante», respondió, pero su voz tembló ligeramente. La tormenta seguía rugiendo, relámpagos iluminaban su rostro, y vi una fugaz chispa de inseguridad en él. Lo sabía, su fortaleza era tan inmensa como su debilidad. Mi único dilema era si podía usar eso en mi favor para salvar a Clara. Pero en esa locura, una pregunta aterradora floreció en mi mente. ¿Podría arriesgarlo todo por ella, incluso si significaba enfrentar la verdad que se ocultaba detrás de ese hombre, y que cambiaría todo? La tormenta no era solo un fenómeno natural, su furia era un reflejo del caos interno que se gestaba en nosotros. El tiempo se desdibujaba, la clave para salvar a Clara estaba más cerca de lo que pensaba, pero podía costarme más de lo que jamás imaginé. El aire seguía cargado de electricidad mientras me encontraba en una danza mortal con un hombre que parecía sacado de mis peores pesadillas. En su risa retumbante resonaba la locura, y su mirada, que instantes antes había mostrado duda, ahora brillaba con una ferocidad insaciable. La tormenta no era solo un espectáculo, era un juego que reflejaba la batalla de demonios que se desataba en su interior. ¿Olvidar? Olvidar qué, repetí, intentando aferrarme a cualquier hilo de razonamiento, mientras mis pensamientos se dispersaban como el agua que salpicaba a nuestro alrededor.
Clara, atrapada en su propio laberinto de terror, se mantenía en la distancia, como una figura congelada en una pintura macabra. El hombre se acercó, el destello del cuchillo una amenaza constante en su mano. Tú no sabes nada de mis pérdidas, dijo, mientras sus ojos se llenaban de una rabia que reverberaba con sus palabras. Has vivido en la ignorancia. ¿Quieres salvarla? Bien, entonces escucha. Esto no es solo un juego, es la realidad que te negarás a aceptar. Sentí el miedo brotar nuevamente en mí, casi aplastante, pero no podía rendirme. Clara es más importante que tu pasado. Ella merece un futuro. Mis palabras, aunque temblorosas, buscaron penetrar esa coraza de locura que lo envolvía. Su risa se detuvo abruptamente, como si una ola de revelación lo hubiera golpeado. Hubo un instante, silencioso pero intenso, donde ambos parecimos sopesar la gravedad de la situación. La tormenta rugía, pero en ese momento, el mundo se sintió suspendido. ¿Te gustaría saber un secreto, chico?, preguntó, casi en un susurro, su rostro ya no tan distante. La verdad siempre duele más que la espada. Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia mí, y el cuchillo brilló con un frío mortal. Me lancé hacia un costado, captura de mi propia inercia, pero sus movimientos eran rápidos y certeros. La lucha se tornó salvaje, acalorada por el peligro inminente. Cada golpe era un eco de mi determinación, un recordatorio de lo que estaba en juego. Clara, mientras tanto, se alejaba, azotada por la tormenta y el pánico. La vi tambalear, buscando algo en los ojos de aquel hombre perturbado. La desesperación me atravesó, como un puñal. Clara, no mires, grité mientras un nuevo rayo iluminaba el barco, revelando el caos que se desenvolvía. Con cada movimiento, sentía que el tiempo se contraía. Ya no era solo una pelea, era una batalla por dos almas. Me di cuenta de que no podía dejar que su odio me consumiera. Con cada segundo que pasaba, el aire se hematizaba con nuestro sudor y sangre. Decidido, esperé el ciclo de su ataque. Cuando se lanzó de nuevo, levantando el cuchillo, lo intercepté. Un grito desgarrador escapó de mis labios mientras nuestras manos chocaban, intentando arrebatarle su arma. Fue un momento de pura adrenalina, donde todo lo que sabía sobre mí se desvanecía entre la lucha. Recuerda lo que amabas, Martín, susurró una voz en mi cabeza, mientras una ola de determinación me inundaba. Y en un movimiento casi instintivo, utilicé la fuerza de su propia embestida para desarmarlo. El cuchillo voló lejos de nosotros, aterrizando unos metros más allá. En ese instante, vi la verdadera desesperación en su mirada, vacilación, la pérdida de control. Ahora, ¿qué?, le pregunté, mientras ambos respirábamos pesadamente. La tormenta a nuestro alrededor seguía rugiendo, pero en ese momento, la calma precedía lo que estaba por venir. Una nueva conciencia había surgido en mí. Eres más que tu dolor. Lo eres tú, con tu esperanza estúpida, contestó con un peligroso destello en sus ojos, pero su voz no era la de un demonio inquebrantable. Había una grieta, un posible camino hacia la salvación. Pero antes de que pudiera profundizar en esa rendición, el fuerte crujido del yate interrumpió nuestro cara a cara. Un golpe de mar hizo que el barco se inclinara peligrosamente. Sentí el pánico en el aire. Clara, grité, y al voltear mi mirada, vi que había caído de rodillas y se encontraba sujetada por las barras de la barandilla, luchando por encontrar su equilibrio. La tormenta empezaba a reclamarlo todo, como un voraz devorador de esperanzas. No nos rendiremos. Grité, con cada hueso de mi ser convencido de que lo último que podía perder era la batalla contra el destino. Pero en el fondo, sabía que la tormenta traía consigo más que solo agua y viento. Era una tormenta de decisiones y revelaciones que podrían cambiarlo todo. La verdad que se ocultaba tras esa locura estaba muy cerca, y al parecer, el sacrificio estaba en el aire. ¿Qué verdad se revelaría en el siguiente embate de la tormenta?
El Yates se sacudió con fuerza, el rugido del mar y el estallido de la tormenta mezclándose en una sinfonía de caos. La imagen de Clara, aferrándose con desesperación a la barandilla, me paralizó por un segundo. Su rostro, iluminado por los relámpagos, mostraba una mezcla de terror absoluto y la más pura vulnerabilidad. Como había llegado a este punto tan crítico, el hombre, que ahora se sentía como un espectro a mi lado, pareció perder su control ante la visión de Clara. Su mirada pasó de mí a ella, a la tormenta y finalmente al cuchillo que había caído. No, no puede ser, murmuró, su voz resonando con un tono casi irracional. Este cambio repentino me hizo reconsiderar su locura. Era como si de repente, el peso de su propio pasado lo estuviera aplastando. «Martín», Clara gritó, y el sonido de su voz me atravesó como un rayo. Me lancé hacia ella, en un intento de rescatarla del abismo de la desesperación que se proyectaba a su alrededor. Cada paso me costaba, como estar atrapado en un sueño en el que el tiempo se estiraba y los movimientos se volvían pesados. «Agárrate fuerte», grité, alcanzando su mano justo cuando una ola golpeó con furia, casi llevándose el yate junto con ella. Los ojos de Clara reflejaban la tormenta, y por un instante, vi en su mirada cuán cerca estaba de rendirse. Pero no había tiempo para dudar. Al agarrar su mano, el hombre se precipitó hacia nosotros. Uno de sus ojos brilló con locura, el otro oscurecido por la tormenta de su mente. «No puedes salvarla, Martín. Esto no se trata solo de ella, se trata de ti. De lo que perdiste». «Cállate», grité, mientras tiraba de Clara hacia mí, buscando reencontrar el equilibrio. El yate seguía luchando contra la furia del mar, y me di cuenta de que debíamos movernos al instante. La única salida parecía ser saltar al mar. Pero la desesperación me cercaba como un depredador acechante. Este mar, por otro lado, parecía una extensión infinita de peligro. «¿Qué tienes en mente ahora?», preguntó, con una risa retorcida que me heló la sangre. «¿Ser un héroe? ¿Sangrar para demostrar que aún te importa?» «Esto no es un juego», respondí, mis palabras temblando entre el viento. Mientras tanto, el hombre avanzaba, era evidente que había perdido la razón. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora reflejaban un tipo de miedo que no había visto antes en él. Se detuvo, como si una parte de su humanidad buscara aferrarse a la realidad, a su dolor, a su pasado. La tormenta rugía con fuerza, sacudiendo el barco una vez más, y de repente, una idea surgió en mi mente. ¿Y si la única forma de salvarnos era, en realidad, hacer que se enfrentara a su propio dolor? «Dime, ¿cuál es tu verdad?», le pregunté, intentando formarlo en una especie de conexión. «¿Qué es lo que realmente has perdido?». Por un corto instante, el hombre vaciló. La locura en su mirada se fragmentó, y en su lugar, vi el destello de una ventana abierta a la memoria, un refugio perdido que aún lo definía. Pero antes de que pudiera profundizar más, un nuevo rayo iluminó el cielo y un grito ensordecedor rasgó la oscuridad. «Clara», con una mezcla de horror y valor, gritó, «el yate se hunde». La proa del barco se inclinó peligrosamente hacia el agua, y de repente, el sonido del casco crujía como si estuviera llorando en su agonía. «Sujétate», dije, sabiendo que el tiempo y el espacio estaban a punto de transformarse en un verdadero caos. Con un movimiento audaz, abracé a Clara mientras el barco se inclinaba más, el agua cubierta de espuma ansiosa por tragarnos. El hombre, por un momento, se quedó paralizado, atrapado entre su propio sufrimiento y nuestra huida. «Decídete», le grité, justo antes de que el mundo estallara en un grito ensordecedor. En un instante, la cubierta se rompió, y caímos todos al abismo del mar turbador. El frío me penetró hasta los huesos, y entre el caos, un nuevo grito salió de las entrañas del hombre, resonando como la explosión de una tormenta en su interior. Tal vez allí, bajo el agua, se revelaría la verdad que tanto temía. ¿Pero qué haría yo?
por Clara mientras luchábamos por salir a la superficie. Las burbujas de aire ascendían a mi alrededor mientras descendía a las profundidades. El océano parecía un monstruo que deseaba tragármelo todo, y el frío penetrante calaba en mis entrañas. Me sentí como un pez atrapado en la neta, sin saber si alcanzaría a salir. Clara, grité, pero mi voz se ahogó en el agua. La lucha por sobrevivir opacaba mis pensamientos. La desesperación me empujaba a intentar salir a la superficie. Con un esfuerzo titánico, me enfoqué en mover mis brazos y piernas para avanzar hacia la luz. Después de lo que parecieron eternidades, logré romper la superficie, inhalando aire por mis pulmones como si fuera mi último respiro. Miré a mi alrededor, el yate ya solo era una sombra hundida. Y en el mar, vi a Clara, floteando a unos metros, su cabello negro ondeando como algas en el agua. Ella estaba asustada pero consciente. Nadé hacia ella, mis músculos ardían, pero el amor me empujó a seguir. «Agárrate de mí», le grité, extendiendo la mano. Nos encontramos, y las lágrimas en sus ojos reflejaban el tormento vivido. Me aferré a su brazo, sintiendo su fragilidad. El temor de perderla casi me hizo perder el control. «No sueltes», le dije con firmeza, mientras las corrientes del mar pretendían llevarnos a diferentes direcciones. Clara asintió, pero había una agonía visible en sus ojos. La tormenta seguía rugiendo, y el mar se tornaba cada vez más agitado. Corriendo en círculos a nuestro alrededor, vi el cuerpo del hombre en la distancia. Él también luchaba, pero su desesperación era diferente, rabiosa, como si se hundiera en sus propios demonios. ¿Cuál sería su verdad? La marea se lo llevaba. Él había perdido, pero no podía permitirme mirar atrás, todo giraba. Decidí que teníamos que salir de ahí, que teníamos que nadar hacia la salvación. «Hazlo por nosotros», la animé, dando un empujón. Nadamos juntos, codo con codo, el viento gritando, el agua azotando nuestros cuerpos. Las olas eran sucesos y cada golpe me recordaba el precio que pagaríamos por descubrir la verdad. La angustia me empujó cuando Clara comenzó a hundirse. «No te rindas, Clara», grité, tratando de animarla. Cada palabra, cada aliento, era un eco de la lucha que vivimos juntos. Finalmente, mientras nadábamos hacia la orilla, algo cambió en ella. El determinante espíritu que siempre había conocido empezó a brillar de nuevo. La luz de la esperanza iluminaba su mirada, y eso me dio el ímpetu que necesitaba. Llegamos a la costa cuando la tormenta desatada comenzó a apaciguarse. El agua ya no parecía un monstruo hambriento, sino un aliado que había desafiado a todos los temores. Allí, exhaustos y empapados, nuestros cuerpos se derrumbaron en la arena, y mientras el sol se atenuaba en el horizonte, la realidad nos golpeó. «¿Qué era eso?», preguntó Clara, su voz entrecortada por la angustia. Sus ojos evocaban la mezcla de alivio y pesadumbre, el eco de lo vivido aún latente. «No lo sé», respondí, sintiéndome igual de perdido. «Pero sé que te prometí nunca dejarte caer, y eso no cambiará». Ella cerró los ojos brevemente, como si aún luchara con las sombras que la habían atormentado. Había tanto que desentrañar. Podía sentir que tenía que dar un paso hacia adelante, entender el pasado de ese hombre, el peso que había cargado Clara. Clara me miró, y en sus ojos vi una chispa de decisión. «Martín, ¿y si el pasado que dejó es más oscuro de lo que pensamos?» Lo sabía, eran sombras profundas que teníamos que enfrentar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el miedo dio paso a la esperanza. Estábamos juntos, y aunque la tormenta había sido feroz, la verdad se presentaba como una luz en el final del túnel. Lo que nos esperaba podría ser peligroso, pero enfrentarlo juntos significaba recuperar el control sobre nuestras historias. Nuestras manos se entrelazaron, como promesa del viaje que aún teníamos por delante. «Vamos a enfrentarlo», dije, tirando de su mano. «No importa lo que venga, lo haremos juntos».
Clara asintió, y la tormenta quedó atrás, su eco resonando en nuestras memorias. Como recordatorio de que a veces, lo más oscuro puede ofrecer una luz inesperada. Atención. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ya al canal para no perderte absolutamente nada de las historias exclusivas que vienen pronto. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido asombroso. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Me encantaría leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo realmente marca la diferencia.